Viendo el líder que está actuando mal, ¿será que él tendrá la capacidad para decir, bueno, el líder me está enseñando que estas cosas malas que él está haciendo, yo no la debo hacer? O sea, yo estoy aprendiendo de mi líder, incluso hasta lo que no debo hacer. ¿Será que vamos a tener la capacidad para verlo desde ese punto de vista? Porque desde la casa estamos viendo ejemplos malvados, desde el núcleo familiar nosotros estamos viendo ejemplos negativos, porque muchas veces así nos enseñaron. Nuestros padres incluso nos decían cosas que nosotros teníamos que hacer, pero nosotros veíamos que ellos hacían todo lo contrario de lo que nos estaban enseñando a nosotros. Y nos decían, si te consigo diciendo grosería, te voy a dar duro por esa boca. Y ellos no se la pasaban todo el día diciendo grosería en la casa. Debemos cuidarnos de la hipocresía porque puede dañar las relaciones con los demás y perjudicarnos a nosotros mismos. La Biblia recomienda vivir de acuerdo a sus leyes, con humildad, amando a Dios y a los demás. Recordemos que aquí fingir es la hipocresía. Hay gente que está fingiendo que tiene mucha fe. Eso se ve incluso dentro de los círculos cristianos. Decíamos al principio que la hipocresía es un mal que todo mundo padece o que mucha gente padece, incluyendo a los cristianos. De hecho, es un tema con el que más ataca a los cristianos. Por lo cual debemos pedirle a Dios que nos transforme y nos dé la valentía de ser genuinos. Aquí soy sincero cuando me conviene y cuando no me conviene no lo soy, no, ya va. La idea de Dios es que en nosotros se desarrolle esa transparencia y se manifieste y que nosotros podamos ser el mismo que somos dentro de la casa, el mismo que somos afuera. Es duro decirlo, pero dentro del cristianismo, en muchos sectores, es que se ha visto una fachada, una máscara, aparentando cosas hacia afuera y adentro una pesadilla. Aparentando, queriendo dar a un mundo una panorámica que no existe, una apariencia que no existe. ¿Sabe por qué no debemos hacer eso? Porque Dios nos está viendo. Dios se está dando cuenta que dentro de nosotros hay cosas que no están claras, porque muchas veces actuamos así sin darnos cuenta. Si lo que estamos estudiando siempre este tipo de cosas se nos escapan y actuamos estas cosas así como el apóstol Pedro, ¿te acuerdas? En su nivel de apóstol todavía estaba actuando de una manera incorrecta y fue perjudicado. Y mucha gente, como lo vio a él, no, si Pedro es el apóstol que estaba actuando así, yo también tengo que actuar así. Tremendo, ¿no? Muchas veces estamos al lado del pastor o de los pastores y queremos aparentar algo. Firme como un cadete. Sí, y cuando los pastores se van, los líderes principales se van, entonces nos relajamos. Bueno, eso es mentira, mi gente, es una vida de mentira. Y eso pasa mucho dentro de las iglesias. Llegó el líder de alabanza, se fue el líder de alabanza. Llegó el líder, eso tiene sentido. Llegó la líder de danza. Como saben que la líder es estricta, la líder de danza. Esto es un derechito. Cuando se fue la líder de danza. Eso pasa. Tremendo, ¿no? Porque si alguien nos descubre que somos hipócritas, ¿verdad? Que perdemos la credibilidad. Sí. Y la gente va a decir, mira, no te confíes en esa persona porque esa persona, para resolverle el problema, su problema, te va a dejar botado. No te va a defender, no te va a apoyar. O sea, cuidado. Mira, nosotros nos estamos preparando para irnos para el cielo. Y todas estas cosas que han estado entronadas en nuestras vidas tienen que ir saliendo de alguna manera. Tenemos que ir dejando todas esas cosas atrás. Orgullo, mentira, hipocresía, maldad, rencores, resentimiento, odio, dolor, frustración. Todas esas cosas hay que irlas dejando, sacando de nuestra vida poco a poco con la ayuda del Espíritu Santo. Porque Dios dice que nosotros somos la novia. Y entonces todo este tiempo que vamos a estar aquí Es preparación. es preparación, es limpieza, es purificación. O sea, nadie puede decir que ya estamos listos, sino solamente ellas tenían un tiempo de limpieza y estaban listas el día que estaban en el altar. Entonces nosotros tenemos que estar constantemente en limpieza, purificación, sanidad, liberación, restauración, constantemente hasta que llegue ese momento. Nadie puede decir, vuelvo y repito, que está bien para ser llevado en cualquier momento. Recordemos que Jesús dijo que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Será que alguien está en sintonía y está entendiendo lo que estamos tratando de transmitir a través de estas ondas? Bueno, vamos a ver las características de la hipocresía en la Biblia. Fíjate, la primera característica de la hipocresía, según la Biblia, tiene que ver con aparentar rectitud. Pastor,
¿Y qué es eso? Bueno, lo siguiente. Los hipócritas aparentan ser justos y religiosos, pero sus acciones contradicen sus palabras. Eso es apariencia de rectitud. Acciones que contradicen lo que la persona dice con su boca, enseñan con sus palabras. ¿Qué otra característica de hipocresía según la Biblia? Bueno, falta de integridad. ¿Qué será eso, pastor? Bueno, el corazón de estas personas está lejos de Dios y su temor a Dios es solo una fachada. ¿Cuál será la otra característica, pastor? Bueno, la tercera característica es que esta persona siempre está buscando reconocimiento, está buscando aplausos, está buscando siempre que lo promuevan o que le estén promocionando, que le estén reconociendo en público las cosas que hacen. Estas personas actúan para ser vistos de los demás, no por amor a Dios. Este es en el caso de las personas que andan buscando reconocimiento. ¿Qué otra característica, pastor, tiene la gente que tiene hipocresía según la Biblia? Bueno, vamos a ver la cuarta característica. El doble discurso. Esto me llama mucho la atención. Esto de verdad me hace mucho ruido, porque la gente que tiene el doble discurso, una de las características más evidentes de la persona hipócrita es su tendencia a mantener un doble discurso. Bueno, los cristianos debemos caracterizarnos por mantener siempre una sola palabra. Cuando es sí, es sí. Cuando no es no, es no. La quinta, digamos, actitud de hipocresía es la falta de coherencia. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, otra característica común en la persona hipócrita es la falta de coherencia en su comportamiento y sus valores. Pueden cambiar de opinión radicalmente dependiendo la situación. Qué cosa tan terrible. Estas dos cosas van enlazadas. El doble discurso y la falta de coherencia. Y sabe, cosa bastante mala compartir con gente como esta. Te pueden meter en problemas porque hoy te dicen una cosa y mañana te dicen otra. Cuidado con la gente que tiene doble discurso. Cuidado con la gente que no tiene coherencia entre sus acciones y sus palabras. Porque tú sabes que me da mucha risa esto, porque esta gente es como el camaleón. Sabe que de acuerdo a la ocasión, ¿no? Claro, cambia de color para adaptarse. Y es peligroso porque de pronto alguien te está diciendo algo hoy, pero ojo, porque mañana, a como venga la situación, te puede cambiar de discurso. Mire, escuche algo. En la Biblia vamos a encontrar muchos textos bíblicos que tienen que ver con, como que nos recomienda de que nosotros tenemos que ser personas de un solo discurso, independientemente de lo que suceda mañana. Porque la idea de esto es que usted mantenga sus principios y sus valores. No sea que mañana, a como esté la situación, entonces usted tendrá que cambiar de discurso mañana por cómo se dé la situación. No. Nosotros los cristianos tenemos que presentar en Guarena, en La Guaira, en Caracas, en Valencia, en Maracay, en cualquier parte donde nos toque que estar, o fuera del país, el mismo discurso, el mismo principio, la misma creencia, la misma fe. Esto es muy importante, ¿no? Ahora bien, ¿qué otra característica también está por allí? Bueno, el enfrentamiento con la verdad. ¿Cómo es esto, pastor? Bueno, sencillamente este grupo de personas se oponen a la verdad y a la justicia buscando mantener su propia posición y poder. Vamos con otra característica, el orgullo. No podía quedar por fuera. Bueno, la hipocresía es el resultado del orgullo. Y los humildes, seguidores de Dios, procuran vivir de acuerdo con sus leyes porque aman a Dios y a sus semejantes, y no porque recibirán reconocimiento y honores por ellos. Mire, esto es muy importante lo que estamos diciendo hoy, porque para evitar ser un hipócrita debemos practicar la honestidad. Escuchen, la honestidad, la autoevaluación y la coherencia entre las palabras y las acciones. Y aquí nos estamos metiendo un poquito más para ir suavizando un poquito el tema, porque hay gente que está recibiendo tantos golpes. No lo vea de esa manera. Véalo como una necesidad
de aprender a manejar esta situación. Por ahí mandaron un mensaje ahorita, parece piedra, pero es maná. Ese mensaje fue el mismo de la semana pasada. Sí, porque pareciera que esto fuera como unos golpes. Tal vez no estamos acostumbrados a escuchar este tipo de conferencias, pero ¿qué tan importantes son estas conferencias? Porque ¿qué pasa? Que estas conferencias de alguna forma nos van dibujando un camino de cómo, porque no nacimos aprendidos. Claro. No nacimos con estos conocimientos y al no saber y al no manejar este tipo de temas, vamos a cometer muchos errores. Porque como no sabemos cómo es el asunto de la hipocresía, posiblemente vamos a caer en ello. ¿Te recuerdas que Jesús le dijo a los discípulos? Le dijo a Pedro, guardado de la levadura. ¿Y qué pasó con Pedro? Aunque se lo dijeron, ¿verdad? Sí. Entonces, le tocó que recibir del apóstol Pablo unos buenos trancazos para que de alguna forma se alineara. Y yo creo que Pedro, porque por allá lo nombra en una de sus cartas, le dice, oye, el apóstol Pablo, ¿vale? Un hombre de Dios. Un hombre que, bueno, algunas de sus disertaciones son un poco difíciles de manejar y algunos la tuercen para su propia perdición. Entonces quiere decir que el apóstol Pedro aprendió del apóstol Pablo. Y el apóstol Pedro era con más jerarquía, ¿no? Claro. Con mucho más tiempo en los caminos del Señor. De hecho, estuvo con Jesús. Caminó con Jesús. Y tuvo que agarrar la corrección de Pablo. Y una de las cosas que efectivamente nosotros necesitamos en este camino es que nos vayan diciendo, mira, esto está malo. Por aquí no es. Vente por este lado para que te vaya, para que, bueno, sea mejor para ti. Fíjate, nos estamos saliendo o estamos actuando de manera contraria a lo que enseñamos ahí. Autoevaluación inmediatamente y reflexión profunda. Porque no debemos, o sea, tiene que estar alineada las palabras con las acciones. Tiene que estar alineada. Porque recuérdate que hablábamos del que tiene el doble discurso y el que tiene falta de coherencia. Entonces, para no caer allí, nosotros necesitamos, número uno, ser humildes o ser honestos, la autoevaluación a cada rato para ver cómo van las acciones con las palabras, porque es posible que mucha gente comenzó bien, pero se fue descuidando y se fue desviando de sus verdaderos principios, de su verdadera esencia, como hijo de Dios, como hija de Dios. Y entonces ahora anda escondido, anda haciendo cosas escondidas. Y entonces, ¿qué pasa? Que estas personas lo que están tratando con esto es de que no me vea nadie. Porque ante las personas yo tengo que seguir siendo el pastor. Ante las personas yo tengo que seguir siendo la pastora, el líder, el evangelista, el maestro, el apóstol. Pero por allá, entonces comienzo a hacer cosas que no son buenas. Entonces siempre tiene que estar la autoevaluación y la coherencia entre las palabras y las acciones. ¿Qué otra cosa también tiene que haber por allí, pastor? Bueno, ser honesto contigo mismo y con los demás. Esto es muy importante, ser honesto con nosotros mismos. ¿Qué otra cosa más? Evitar fingir ser alguien que no eres. Esto tiene que ser así, mi gente. Evitar fingir. Sé genuino. Sé tú mismo en todo lo que hagas. Déjate estar tratando de imitar a fulano, de predicar como fulano, de parecerte como fulano. No, tú tienes que ser tú porque Dios te llamó a ti con tu personalidad, así como tú eres. Así Dios te quiere usar. No tiene que... Me gusta lo que dice el hermano Rick Warren en el libro Una vida con propósito. Él usa una reflexión, que esa reflexión se quedó dentro de mí. Él dice que nosotros en las manos de Dios somos como una prenda, un traje original, que solamente lo vas a conseguir una pieza. Cuando el traje es original o el vestido es original, lo vas a conseguir en una boutique exclusiva, una sola pieza. No fueron hechos en grandes cantidades, así como esa ropa barata. Él dice, nosotros no somos una ropa barata que hacen en grandes lotes. No, nosotros somos en la mano de Dios porque fue Dios que nos diseñó. Entonces Él es el diseñador exclusivo que diseñó ese traje, refiriéndose a nosotros, ¿no? Nos diseñó únicos, no hay otro. No vas a encontrar otra persona como tú en ninguna otra parte. Tú eres único. ¿Qué quiero decir con esto? Que la idea de Dios es que evita fingir ser alguien que no eres. Porque entonces en esa búsqueda o en ese afán de ser alguien o parecerte a otro, bueno, entonces no vas a mostrar las cualidades y las bendiciones y las virtudes y la mina de oro que está dentro de ti. No vas a poder proyectar eso.
¿Qué otra cosa hay por ahí, pastor? Bueno, no buscar reconocimiento al hacer el bien. No buscar, porque hay gente que hace cualquier cosita y no, tienen que reconocerme, tienen que aplaudirme, tienen que anunciarme, tienen que darme la publicidad suficiente, tienen que nombrarme el domingo en la iglesia, así sea para algo, pero tienen que nombrarme. Bueno, estoy dando algunas recomendaciones para no seguir actuando como vamos actuando. ¿Cuál sería la otra? Bueno, valorar tus principios y tus valores. Eso que aprendiste, eso que te han enseñado. Defiéndelo. No te dejes corromper. Estamos viviendo en un tiempo donde la gente fácilmente se está dejando corromper por cualquier migaja. Mantente íntegro, mantente puro. Eso se lo dijo Pablo al pastor Timoteo. Le dice, hay una parte donde le dice, mantente puro, mantente íntegro. Me gusta mucho la carta al pastor Timoteo, porque Pablo le habla a su discípulo y le dice, mira, vale, que ninguna persona tenga en poco tu juventud, sino sea un ejemplo en amor, en fe, en conducta. Tremendo lo que le dice el apóstol Pablo. No participe en pecados ajenos. No pongas la mano con ligereza. Le está queriendo decir que cuando no nombres a alguien así a la ligera, no le des el visto bueno, o sea, no vendas tus principios por nada. Eso es muy importante. Bueno, fíjate algo, algunas personas fingen tener buenos sentimientos para engañar a alguien. Bueno, muchos picaflor que andan por allí están tratando de fingir, tú sabes, los buenos sentimientos con la muchacha para enredarla. Moca con eso, porque algunas personas fingen tener buenos sentimientos para engañar a alguien. Tal vez las personas pueden ser hipócritas por diferentes razones. Bueno, una de las razones por las cuales las personas pueden ser hipócritas porque tienen necesidad de aceptación, para que me acepten. Entonces tengo que de alguna forma tratar de hacer cosas que no van de acuerdo a mis principios, pero la voy a hacer porque necesito que me acepten aquí. Bueno, la necesidad de aceptación. El miedo al rechazo también hace que la gente haga cosas que no debe hacer o que actúe como un hipócrita porque tiene miedo a que lo rechacen. Bueno, otros de alguna forma van a caer en este tipo de cosas por ignorancia. Otros por necesidad de encajar en algún grupo. Esa creo que es la más común. La necesidad de encajar en algún grupo religioso tal vez. Porque esto se ve muchísimo en el cristianismo. ¿Quién lo diría, no? Por eso es importante compartir esto, porque mucha gente que está escuchando esto está diciendo, wow, mira, yo estoy actuando así. Y es hipocresía y yo no lo sabía. Por eso es que alguien tiene que enseñar estos temas. Entonces, bueno, la necesidad de encajar a algún grupo y también está la falta de empatía. Fíjate esto, un error muy común es enfocarnos en los errores de los demás en lugar de corregir los nuestros. Debemos trabajar en cambiar estas actitudes negativas y pedir a Dios que nos dé cada día un corazón sincero y transparente. Es un desafío para mucha gente, para muchos de nosotros es un desafío bastante fuerte, pero no es imposible. Pero vamos al Salmo 51 y vamos a ir al versículo 10 para que veamos algo tremendo allí. En este dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Ahora le voy a hacer una pregunta. Ahí en ese salmo, ¿no le llama la atención que David está haciendo una oración? Porque descubrió un montón de cosas que estaban dentro de él. Y en esa oración le pide al Señor, Señor, crea en mí un corazón limpio. Y habría que preguntarle a David, David, ¿tú no tenías el corazón limpio? Y dice, renueva un espíritu recto dentro de mí. Y ustedes saben por qué se escribió el Salmo 51. A propósito de un acto de hipocresía, crueldad, maldad, engaño, traición que salió del rey David, del hombre que era conforme al corazón de Dios con relación a Urías. Urías era uno de sus soldados más valientes, más leales, que incluso no fue a dormir con su esposa cuando estaba consciente de que las tropas estaban peleando esa batalla por el reino de Israel y aunque el mismo rey le dijo, mira, anda a acostarte con tu esposa, el hombre dijo, no voy a ir para allá. Y se quedó a dormir con los soldados en la casilla de seguridad.
y no se fue a dormir a su casa, y varias veces David lo mandó, anda, acostate, vale, anda, vete para tu casa, anda a descansar. No, yo no me puedo ir para allá. Entonces, David lo que estaba era ocultando ya el pecado que había cometido con aquella mujer, que era la esposa de Urías. Entonces, un acto precisamente de hipocresía, de maldad, de traición, no pudo ser ocultado ante los ojos de Dios. Y cuando el profeta Natán llama a cuenta a David de parte de Dios y le señala aquella situación que solamente sabía David y Dios, por supuesto, bueno, ahora David cae arrepentido y le dice al Señor: Señor, crea en mí un corazón limpio. Yo necesito que tú limpies de verdad mi corazón. Y dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí, porque realmente lo necesito. He actuado de manera malvada, traicionera, con este hombre que lo que estaba haciendo era ayudarnos a fortalecer, a establecer el reino de Israel. Aunque era un hitita, ¿te recuerdas? Sí. No era del pueblo hebreo, era un extranjero que estaba peleando a favor del reino de Israel, que se convirtió en un soldado de confianza y muy leal a David. Y David, con aquel afán de acostarse con la mujer de aquel hombre, bueno, ya había cometido el pecado. Y aquella mujer salió embarazada y él quiso ocultar aquella situación y terminó actuando de manera desleal. Y en esta oración le está pidiendo al Señor: Señor, el único que me puede ayudar eres tú. Tú eres el único que puedes transformar, cambiar, purificar y renovar mi espíritu para que yo no vuelva a cometer esa situación, para que yo no vuelva a actuar así con ninguna persona más nunca. Tú puedes hacerlo, Señor. Entonces, ¿qué se necesita, mi hermano? Bueno, alimento espiritual para comenzar a corregir y cambiar muchas cosas de nuestras vidas que tienen que ver con traición y que tienen que ver con hipocresía, con falsedad, con ese tipo de cosas. Bueno, necesitamos alimento espiritual. Y vamos a leer en la primera carta del apóstol Pedro, que aprendió la lección. Y allí, por eso es importante compartir estos temas, porque debemos aprender la lección así como la aprendió el apóstol Pedro. Y ahora mira lo que escribe, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pedro. En el capítulo 1, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, perdón, y vamos a leer desde el verso 1 hasta el 3. ¿Cómo dice? Por lo tanto, dejen de hacer lo malo, no se digan mentiras, no sean hipócritas. Mira lo que dice el apóstol Pedro, ¿eh? Ahora sí entendió el mensaje, ¿eh? Ahora sí el Espíritu de Dios hizo algo, y estoy seguro de que las palabras de Pablo, en la vida del apóstol Pedro, lo ayudaron a mejorar su actitud y su conducta. Y ahora él escribe: desechen toda maldad. ¿Cómo lo dice en esa versión? Dice: no digan mentiras, no sean hipócritas, no sean envidiosos ni chismosos. Más bien, busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu. Así como los niños recién nacidos buscan ansiosos la leche de su madre, si lo hacen así, serán mejores cristianos y Dios los salvará, pues ustedes han comprobado que el Señor es bueno. ¿Te das cuenta? Mira la recomendación que da el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. En esta versión lo diría así: por tanto, desechen toda maldad, todo engaño e hipocresía, envidia y difamación. Desechen eso. ¿A quién le está hablando? A cristianos. No le está hablando a gente que no está fuera de iglesia, no, le está hablando a gente que está congregándose. Y le dice: desechen el engaño y desechen la hipocresía, desechen la envidia, desechen la maldad, desechen la difamación, que son los chismes, las calumnias, desechen todo eso y sean, a partir de ahora, como niños recién nacidos que desean la palabra cual leche pura y espiritual, para que se fortalezcan mediante ella para salvación. Esa es la recomendación bíblica, porque tenemos que ir en un canal contrario al que hemos ido. Y entonces el apóstol nos está recomendando y nos está diciendo: bueno, fortalezcanse, ¿verdad?, en ese alimento espiritual, para que por ella crezcamos para salvación. Amén. ¿Por qué decimos esto? Porque el nuevo cristiano necesita crecer espiritualmente, tal como un bebé recién nacido necesita crecer físicamente. Esto implica ser protegido de todo lo que pudiera dañarle y ser nutrido por todo lo que es bueno. ¿Y cómo hacer, hermano Manuel,
si de pronto estamos siendo guiados por un liderazgo que está desarrollando en su vida un sistema de vida de hipocresía, pero ese líder no se ha dado cuenta, ¿cómo hacer para no ser contaminado o como para no contagiarse con este tipo de cosas? ¿Qué haríamos ahí? Fíjate, es un poquito complicado porque de pronto yo me doy cuenta, pero ¿cómo le digo al líder? ¿Cómo le digo a esa persona? Sin que se ofenda. Sin que le hieran el Porque orgullo. sin que le hieran el orgullo, como le decíamos la semana pasada. Pero todo va en la relación con Dios, en esa intimidad que el Señor le muestra a uno, en esa oración allí a puerta cerrada, decirle como decía David, créame un corazón limpio y líbrame incluso de lo que me es desconocido, que está en mí, pero que yo desconozco. Házmelo saber y enderézame de mi camino torcido. Tremendo, ¿no? Para entonces poder comenzar a tratar de hacer las cosas bien. Porque mientras que yo esté, y es el problema, que muchas veces por cultura nos acostumbramos a guiarnos por lo que vemos, por cultura, y vemos que alguien lo hace como le sucedió a Pedro, que él lo hacía y todos sus seguidores, todos sus discípulos lo hacían, porque lo veían bien. Y lamentablemente a nosotros esa cultura todavía sigue presente, porque vemos a alguien haciendo algo, y si él lo hace está bien, yo también lo voy a hacer sin ningún problema. Claro, pero él es su líder inmediato. Claro. Entonces ahora, ¿qué tendrá que hacer él? Viendo el líder que está actuando mal, ¿será que él tendrá la capacidad para decir, bueno, el líder me está enseñando que estas cosas malas que él está haciendo, yo no la debo hacer? O sea, yo estoy aprendiendo de mi líder, incluso hasta lo que no debo hacer. ¿Será que vamos a tener la capacidad para verlo desde ese punto de vista? Porque de pronto si vemos a un líder, como alguien me contó en una oportunidad, que estaba viendo a alguien que estaba adorando en un lugar, y después cuando esa persona terminó de adorar, y un excelente adorador, digamos, estaba tocando un instrumento, lo hacía muy bien y estaba cantando a Dios, pues. Y esta persona después se le acerca cuando termina todo para felicitarlo y resulta que la persona se estaba fumando un cigarro. Él se acercó para felicitarlo y entonces la persona se estaba fumando un cigarro. Y entonces cuando la persona estaba de espalda y cuando él se le está acercando, que la persona voltea a la vez que está con el cigarro y wow, dice que no se le acercó, se devolvió y se quedó sorprendido y dice, bueno, pero ¿qué es esto? si yo lo acabo de ver, que él está, bueno, adorando a Dios y bueno, y se siente esto tremendo aquí, ¿cómo es que ahora salió y se está, o sea, qué mensaje tan negativo pudo ver en esa persona? Entonces, otra persona, gracias a Dios que esa persona tuvo la capacidad para decir, no, así no es, por ahí no es. Pero otra persona dice, no, pero si él se está, entonces yo también puedo hacerlo, porque si él que Dios lo usa está actuando así, yo creo que yo también lo puedo hacer y no hay problema, porque si Dios lo usa él, a pesar de que él está actuando mal, quiere decir que a mí también Dios me va a usar y yo puedo hacer lo malo, no hay problema. ¿Será que alguien está en sintonía y está entendiendo lo que estamos tratando de transmitir a través de estas ondas? Porque desde la casa estamos viendo ejemplos malvados, desde la casa, desde el núcleo familiar, nosotros estamos viendo ejemplos negativos, porque muchas veces así nos enseñaron, nuestros padres incluso nos decían cosas que nosotros teníamos que hacer, pero nosotros veíamos que ellos hacían todo lo contrario de lo que nos estaban enseñando a nosotros. Nos enseñaban que no se podía decir grosería y nos iban a dar duro por la boca en aquel entonces. Ahorita eso es un delito. Y nos decían, mira, si te consigo diciendo grosería, te voy a dar duro por esa boca. Y ellos no se la pasaban todo el día diciendo grosería en la casa. Entonces, mira, el día que yo te vea fumando, o el día que yo te vea tomando, pero ellos fumaban y tomaban. El día que yo te vea bailando, te voy a dar durísimo, pero ellos bailaban. Entonces, esos actos de hipocresía, de doble discurso, lo estamos acostumbrados a ver desde muy niños. Y llegamos adultos ya con una buena formación en ese sentido.
Y nosotros mismos la hemos ido desarrollando mucho más profundo en nuestras vidas. Es tremendo, ¿no? Es bueno aclarar este punto aclarar hasta este momento, hasta este punto lo que hemos venido diciendo. En ese sentido, porque precisamente dentro de las iglesias nosotros hemos visto muchísimos ejemplos negativos. ¿Y sabe qué hemos hecho? En vez de decir, no, esto no se debe hacer, eso no es de Dios. Entonces, no, bueno, si Él lo hace, yo también lo puedo hacer. Claro. Tremendo, ¿no? Finalmente debemos cuidarnos de la hipocresía porque puede dañar las relaciones con los demás y perjudicarnos a nosotros mismos. La Biblia recomienda vivir de acuerdo a sus leyes, con humildad, amando a Dios y a los demás. Recuerda que hablábamos de un texto bíblico en Timoteo. Para los que están ahí tomando nota, es Primera de Timoteo 1:5. Me gustaría leer ese texto bíblico para ir cerrando esta parte acá. Fíjate cómo dice en esta versión. El propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Mire esto, mi gente. Podemos decir que el propósito de esta conferencia es el amor nacido de un corazón limpio, que era lo que decía David en su oración. Crea en mí, Señor, un corazón limpio. Entonces, Pablo le dice a Timoteo que el propósito de este mandamiento era el amor nacido de un corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Esto es muy importante, creo que es de bendición para nosotros poder cerrar con este versículo bíblico, porque ciertamente la fe no debe ser fingida y que el amor debe salir de un corazón limpio. El único que puede hacer esto en todo caso es el Espíritu Santo en nosotros, como dice en esa versión. Por aquí dice, te pido que les enseñes a amar de verdad. Solo los que tienen la conciencia tranquila y confían sinceramente en Dios pueden amar así. Amén. Bueno, fíjate que entonces la idea de todo esto hoy fue, bueno, que el amor de Dios salga de ese corazón limpio, que solamente, repito, Él lo puede limpiar por medio del Espíritu Santo, y de buena conciencia y de una fe no fingida. Recordemos que aquí fingir es la hipocresía. Hay gente que está fingiendo que tiene mucha fe. Eso se ve incluso dentro de los círculos cristianos. Decíamos al principio que la hipocresía es un mal que todo mundo padece o que mucha gente padece, incluyendo a los cristianos. Recuerdo que decíamos que de hecho es un tema con el que más ataca a los cristianos, por lo cual debemos pedirle a Dios que nos transforme y nos dé la valentía de ser genuino. Amén. ¿Qué tiene por ahí? No, en esta otra versión lo dice de esta siguiente manera. El propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. De una fe sincera. Entonces, ¿cuál es el llamado de este mensaje? ¿Cuál es el propósito? Bueno, de que se desarrolle en nosotros la sinceridad, la honestidad, la transparencia en todas las áreas de nuestra vida. No que tengamos cartas bajo la manga, que si ya va, que aquí sí soy sincero, pero aquí no. Aquí soy sincero cuando me conviene y cuando no me conviene no lo soy. No, ya va. La idea de Dios es que en nosotros se desarrolle esa transparencia y se manifieste. Y que nosotros podamos ser el mismo que somos dentro de la casa, el mismo que somos afuera. Es duro decirlo, pero dentro del cristianismo, en muchos sectores, es que se ha visto una fachada, una máscara, aparentando cosas hacia afuera y adentro una pesadilla, aparentando, queriendo dar a un mundo una panorámica que no existe, una apariencia que no existe. ¿Sabe por qué no debemos hacer eso? Porque Dios nos está viendo. Dios se está dando cuenta que dentro de nosotros hay cosas que no están claras.
todos los días en oración debemos pedirle a Dios, Señor, esas cosas que están dentro de mí, que tú las conoces. Yo te ruego que tú me ayudes a verlas, a tener conciencia de ellas y que al mismo tiempo me permita ser liberado de esas cosas, de esa rebeldía que muchas veces se manifiesta en nuestras vidas. Y como es una cultura, una doctrina, una doctrina de rebeldía, una doctrina de rebelión, o una doctrina de hipocresía, o una doctrina de mentiras. Todo eso, por eso decíamos al principio que todo eso es mentira. Vivir de apariencia, eso es mentir. Eso es mentir de una manera muy sutil. Porque nuestro objetivo en este caso es tratar de confundir, de engañar y mostrar una imagen de nosotros que no existe en esencia. En veces yo voy a lugares y me dicen, véngase pastor, que esto está bueno. Y cuando tú llegas allá ya no hay nadie, pero ven acá, tú me engañaste. Porque tú desde aquí o desde allá me pintaste una cosa que no, y cuando llego aquí no hay nada. ¿Cuál era el objetivo de eso? Traerme para acá engañado. No es bueno eso. Bueno, tal vez hubieron muchísimas cosas que no se dijeron hoy, pero consideramos que esta que hemos dicho es más que suficiente por hoy. Bueno, para ayudarte. Desde que estoy estudiando este tema de esta mañana muy temprano, desde anoche, estaba comprendiendo cosas y estaba diciendo, oye Señor, ayúdanos. Porque muchas veces actuamos así sin darnos cuenta. Si lo que estamos estudiando siempre este tipo de cosas se nos escapan y actuamos estas cosas así como el apóstol Pedro. ¿Te acuerdas que aunque en su nivel de apóstol todavía estaba actuando de una manera incorrecta? Y fue perjudicado. Y mucha gente como lo vio a él, no, si Pedro es el apóstol que estaba actuando así, yo también tengo que actuar así. Es tremendo, ¿no? Muchas veces estamos al lado del pastor o de los pastores y queremos aparentar algo. Firme como un cadete. Sí, y cuando los pastores se van, los líderes principales se van, entonces nos relajamos. Bueno, eso es mentira, mi gente, es una vida de mentira. Y eso pasa mucho dentro de las iglesias. Llegó el líder de alabanza, todo el mundo. Se fue el líder de alabanza. Llegó el líder. Eso tiene sentido. Llegó la líder de danza. Como saben que la líder es estricta, la líder de danza. Entonces todo el mundo derechito. Cuando se fue la líder de danza. Eso pasa. Eso pasa. Bueno, mi gente, hemos llegado al final. ¿Qué le va a decir a esta gente? No, bueno, pedirle al Señor eso, la limpieza, la purificación de nuestros corazones, la sinceridad, porque como lo decía el proverbio que enviaba nuestra hermana Miriam allí, que las conversaciones, los comentarios de los hipócritas meten en problemas a los demás. Sí. Porque las acciones, como le decía usted, las acciones no van conforme a lo que estás diciendo. Entonces eso, aparte de que te causa daño a ti, cierra puertas, Sí. cierra oportunidades, te cierra incluso oportunidades grandes, porque de pronto alguna posición en la iglesia, alguna posición en el trabajo, o incluso algo familiar, dice, no, ese no. Sí, porque ya descubrieron, ese no. Entonces, y uno de los requisitos que se pedía a los discípulos allí, o cuando se mandaron a seleccionar esos 7 hombres, que los discípulos dijeron, bueno, hombres íntegros, rectos, de una sola cara. O sea, que no hablen una y hagan otra, no, sino que mantenga, que lo que diga vaya en coherencia con lo que hace. Tremendo, ¿no? Porque si alguien nos descubre que somos hipócritas, ¿verdad? Que perdemos la credibilidad. Sí. Y la gente va a decir, mira, no te confíes en esa persona porque esa persona, para resolverle el problema, su problema, te va a dejar botado. No te va a defender, no te va a apoyar. O sea, cuidado. Entonces, mira, nosotros nos estamos preparando para irnos para el cielo. Y todas estas cosas
que han estado entronadas en nuestras vidas, tienen que ir saliendo de alguna manera. Tenemos que ir dejando todas esas cosas atrás. Orgullo, mentira, hipocresía, maldad, rencores, resentimiento, odio, dolor, frustración. Todas esas cosas hay que irlas dejando, sacando de nuestra vida poco a poco con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Sabes que en una oportunidad leía lo de la reina Esther? Y me llamó mucho la atención porque fueron escogidas varias jóvenes, varias doncellas, para ser la esposa. Pero se habla de que ellas tuvieron que pasar un tiempo de limpieza, un tiempo de purificación. Eso eran apartadas de hombre, apartadas de contacto. Solamente ellas tenían contacto con las personas, en este caso eran mujeres, que eran las que le daban el baño de incienso, de aceite, de perfume. Durante todo ese tiempo de purificación, eso no es que para que se vea muy, eso era purificación hasta que llegara el momento de casarse. Entonces, decir que nosotros estamos bien para ser llevados en este momento sería un error. Porque Dios dice que nosotros somos la novia. Y entonces todo este tiempo que vamos a estar aquí Es preparación. es preparación, es limpieza, es purificación. O sea, nadie puede decir que ya estamos listos, sino solamente ellas tenían un tiempo de limpieza y estaban listas el día que estaban en el altar. Entonces nosotros tenemos que estar constantemente en limpieza, purificación, sanidad, liberación, restauración, constantemente hasta que llegue ese momento. Nadie puede decir, vuelvo y repito, que está bien para ser llevado en cualquier momento. Recordemos que Jesús dijo que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Bendiciones y éxito